Bueno, decía que estaba con nosotros Frida Escobedo, que viene desde Ciudad de México. Ella representa una nueva generación. México es, lo digo en mis clases y lo repito siempre que puedo, México es el país de América Latina que siempre, en todas las épocas, ha tenido una magnífica arquitectura. Todas las épocas me refiero casi desde la prehistoria. De manera que es el único país que a lo largo del tiempo ha tenido una arquitectura excelente. Estamos viendo, en el siglo XX, había como dos tendencias en el mundo mexicano, una que se enraizaba con las culturas precolombinas, con el mundo maya, con el mundo azteca, una arquitectura de volúmenes fuertes, muy texturizada, él era el granito que se picaba, no sé cómo decís allí, ¿no? Y que eran unas arquitecturas casi monolíticas. Eso coincidía con otra tendencia de maestros de la arquitectura, digamos del movimiento moderno, de una arquitectura mucho más reconocible para nosotros, una arquitectura limpia, una arquitectura bien resuelta constructivamente, una arquitectura frágil. Son arquitectos extraordinarios que quedaban un poco empalidecidos por la presencia de esos otros arquitectos de mayor volumen, digamos. Yo creo que en las últimas décadas este segundo movimiento ha tenido más presencia y dentro de ello yo creo que están gente joven, como Frida, que además tiene una componente muy culta, ¿no? muy de referencias a aspectos del arte que no eran necesariamente de la arquitectura, pero sí del arte vinculado a la arquitectura, y que yo creo que ella en sus obras lo demuestra. Frida terminó en el año 2003 y en el año, ya le decía antes de broma, en el año 2004 ya casi era internacional. Es decir, estas jóvenes generaciones, y conviene que toméis nota, estas jóvenes generaciones se mueven de una manera sorprendente. No sé en cuántos países habrás estado ya mostrando tu arquitectura. Hay hoy una anécdota, pero tanto Carla como Frida, como Marta Torne, evidentemente, se manejan en inglés, es decir, que el idioma castellano queda, digamos, en un segundo término, y eso también es significativo. Son gente muy internacional. Así que, Frida, bienvenida a Andalucía. Sabéis que este ciclo comienza en Madrid, en la Escuela de Arquitectura, el lunes, el martes habla en Córdoba, el miércoles habla en la Escuela de Granada, el jueves viene aquí y mañana viernes habla en Cádiz. De manera que son 5 conferencias en una semana, de manera que hay que agradecerles el esfuerzo y muy bienvenida aquí a la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Pues muchas gracias, José Ramón, por la invitación. A mí me emociona muchísimo estar aquí. ¿Ya me escuchan bien todos? Sí. Bueno, como les decía, estoy muy agradecida de estar aquí en Andalucía. No conocía otras partes de España, pero me ha sorprendido enormemente. Hay muchas similitudes con el contexto del que vengo y que ahora les voy a platicar. Y bueno, sí, efectivamente la presentación está en inglés porque es algo que a veces reciclo, ¿no? Pero lo que les quiero platicar es una selección de trabajos que no necesariamente son obra terminada, no es la obra más grande que hemos hecho en la oficina, ni la más redituable económicamente en muchas ocasiones. Es el trabajo, sin embargo, que me parece más interesante compartir con la academia, con los estudiantes, para poder también tener una conversación y generar como esta dinámica de preguntas y respuestas con ustedes. También me gusta presentar algunas de las referencias que han ido marcando, siendo muy importantes para tratar de también revisar mi propio trabajo o de entenderlo de alguna otra manera. Entonces voy a empezar con esta referencia que ha, sobre todo últimamente, explicado muchas de las cosas que yo estaba tratando de preguntarme desde la arquitectura o el urbanismo, tal vez. Es Leyendo Piedras, de Roger Caillois. Roger Caillois comenzó a
coleccionar minerales a principios de los 60 y es algo que continúa haciendo a lo largo de su vida. Y hacia el final fue cuando escribió estos textos, que no tienen que ver nada más con la composición geológica o mineral de estas piezas, sino más bien también lo leía desde una perspectiva casi mística, o cómo se asociaba al hombre desde otra perspectiva y cómo lo podía comparar. La introducción de este libro, bueno, una de las ediciones de este libro la hizo Marguerite Yourcenar, y en esa introducción ella menciona algo muy interesante para mí. Dice: Calois es una transición de la inteligencia que ve las diferencias a una inteligencia que ve las similitudes. Y es entonces ahí como podemos entender cómo Calois estaba comparando estas piezas minerales con procesos humanos, incluso hasta emocionales o espirituales, como les decía. A mí lo que me parece muy interesante de este trabajo de Calois es que abre una posibilidad de encontrar un punto en común o un eje con fenómenos que parecen como muy disimilares o difíciles de tejer juntos. En estas piezas podemos ver cómo ciertos accidentes o impresiones de fuerzas externas quedan ahí precisamente como en una impresión momentánea, en una instantánea, literalmente petrificados en un momento. Sin embargo, si analizáramos estas piezas en periodos muchísimo más largos de tiempo de lo que estamos acostumbrados a verlas, nos daríamos cuenta que pues son procesos fluidos, es decir, esta no es una materia estática, sino es una materia que lleva procesos de erosión y de asentamiento en muchas ocasiones. En la misma introducción que hace Yourcenar, ella dice que estas piezas recuerdan literalmente textos y son precisamente transcripciones de eventos de hace millones de años. Y a mí me parece que hay una similitud aquí muy interesante con la arquitectura y que me hace sentido como resaltar, y es que comparte esta concepción en donde son al mismo tiempo una instantánea muy precisa de un momento histórico, y por otro lado es un material en continuo cambio o evolución, o sea, es algo que nunca se detiene y que nunca para de crearse. Desde el momento que tomamos el lápiz, bueno, ahora el ordenador, dependiendo de cómo se use, yo uso lápiz, y empezamos a proyectar, que es dirigir algo hacia afuera, hacia adelante, como tratando de verlo, pero es un proceso que nunca se termina. Incluso al momento de terminarse la obra continúa modificándose, y bueno, así hasta que se desusa y se convierte en una ruina incluso. Y bueno, esto lo podemos ver en estas piezas que además me parecen estéticamente muy hermosas, y creo que es justo en esto que también hay otro mensaje en Calois. Es la estética la que también nos puede platicar una historia. Literalmente la forma se vuelve un texto que leer. Y bueno, ahora les voy a presentar algunos de los proyectos, como les decía, desde muy tempranos hasta algunos más recientes y algunos inacabados, para tratar de explicar cómo yo entiendo esa parte. El primero fue este proyecto que hice saliendo de la carrera, asociada con Alejandro Alarcón, con quien compartí despacho 3 años. Hicimos una propuesta para una casa de un amigo muy cercano que es fotógrafo, que también iba saliendo de la escuela, entonces tenía muy poco dinero y había heredado este pedazo de tierra en las afueras de la Ciudad de México, que justo está en la salida de la carretera a Cuernavaca, que es una ciudad que se usa mucho como ciudad de descanso para la gente que vive en la Ciudad de México. Y realmente tenía muy poco dinero. Esta casa se hizo con, en ese entonces, menos de $20,000, que era realmente muy poco, y se completó vendiendo un poco su coche y haciendo ventas de garage y todos estos esfuerzos que uno hace para construir esta primera casa. Entonces, de lo que se trataba de alguna manera era de optimizar los recursos y de hacer lo más con lo menos. Es una caja con un cuarto único prácticamente, tiene 52 metros cuadrados. Y lo que tratábamos de hacer es, de alguna manera, tener un espacio íntimo, contenido, y al mismo tiempo generar otra serie de espacios que se pudieran volver espacios de convivencia o espacios sociales. Otra de las cosas muy importantes para nosotros era generar un poco esta idea. Esta es una nota que salió en el periódico unos días antes de que empezáramos la obra, que también nos pareció como buen augurio. La Ciudad de México, bueno, casi no se alcanza a ver por la imagen, pero se alcanza
a leer toda la Ciudad de México, que es algo que no sucede todos los días. Como saben, la Ciudad de México es una ciudad muy contaminada, entonces esta vista es difícil tenerla, pero nos parecía como un buen augurio porque precisamente esta era la vista que teníamos nosotros desde el terreno y habíamos decidido elevar esta caja en patas para tener la vista, digamos, similar a la que tiene un coche estacionado en un mirador con esta posición como de dominar el paisaje de alguna manera y al mismo tiempo poderlo enmarcar y así meterlo al interior de la vivienda. Esta es la planta, es muy pequeña. La ventana que nosotros necesitábamos hacer para tener esa vista de la ciudad es una ventana norte, entonces tuvimos que hacer una serie de operaciones para que no hubiera una pérdida térmica importante. Esto se vive como un cuarto único prácticamente, con un área social muy pequeña que se comparte con una cocina y un pequeño espacio de trabajo. Y aquí se ve un entrepiso, le llaman acá, que no es tapanco, es entrepiso. Es una superficie transparente, es rejilla Irving, lo que permite que se siga sintiendo como una sola doble altura. Y bueno, se sube por una escalera casi vertical y no sé si alcanzan a ver ahí un pequeño puntito justo aquí, que me parece un detalle curioso porque él nos decía, bueno, yo quiero un tubo de bomberos para bajar. Y después nos dimos cuenta que ese no era la única razón, él tenía una novia bailarina y no era precisamente de barra horizontal, entonces ya entendimos el capricho. Y bueno, pues son todas estas cosas que también se tienen que ir incorporando a la casa y que le dan como otro uso. También lo que hicimos fue, para poder utilizar la azotea y no tener que comprometer el espacio interior o de circulación al interior, lo que hicimos fue generar una rampa por la parte de afuera que también nos permitiera como tener este recorrido, este paseo para poder ver un poco la ciudad, tener que regresar y después llegar a la terraza. Esta es la azotea, que se vuelve, como les decía, un espacio social. Incluso en algún momento se planteó la posibilidad de tener una silla montada encima del tanque de agua como para tener todavía más altura, que ya era como considerable. Y en esta sección se puede ver cómo está también con la pendiente, se genera la posibilidad de tener un espacio de pórtico abajo de la casa. Entonces, en México es muy común el uso de los pórticos, especialmente fuera de la Ciudad de México, y es un espacio que convive entre lo privado y lo público, es como respiro, es una especie de transición y donde realmente sucede la vida social de las casas. Entonces queríamos de alguna manera replicarlo en una versión como más contemporánea tal vez. Y también teníamos la posibilidad entonces de, a través de este árbol que ya existía, generar como una especie de doble umbral. En un primer momento, no sé si se está... Aquí se puede ver, aprovechamos hacer el puente, lo torcimos un poco como lo veían en la planta, para que precisamente tuviera uno que forzarse y entrar entre estas dos ramas y después tener un espacio muy comprimido de acceso. Es que se va y viene, no sé si me oyen o no. Me dicen así, ¿no? Entonces la idea un poco era casi forzar a la entrada como a comprimirse en este espacio, lo hicimos intencionalmente un poco más bajo de lo habitual para que después se abriera a esta ventana única. Y aquí se puede ver. Todos los materiales son aparentes porque efectivamente pues no había dinero suficiente como para estar pensando en acabados elaborados y además porque pensábamos que ya los materiales en sí tienen esta cualidad que no hace falta adornar de ninguna manera. Y lo único que hicimos para tener también otra vez como una ganancia térmica es pintar la casa de un gris muy oscuro, que lo que hace es también convivir muy bien con la piedra volcánica local. Y al mismo tiempo el color oscuro hace que guarde el calor de día la casa y en la noche queden los muros una especie como de muro radiante, aunque sea por unas horas. Al final terminamos la casa y nuestro amigo rompió con la bailarina, conoció a una chica francesa, entonces inmediatamente se mudó a Toulouse, entonces por eso no tengo muchas fotos de los interiores. Él acaba de regresar a México y estamos tratando de recuperar otra vez este espacio, lo cual me parece como muy interesante después de tanto tiempo.
Aquí se pueden ver, bueno, la rampa que sube a la azotea y el bloc gris puesto así solamente con un color más oscuro para tener esta condición térmica un poco más agradable. Es bloc cemento arena. Bloc cemento arena, así lo llamamos en México, no sé si… No, está pintado de gris oscuro. Sí, en la imagen acá se ve, perdón, es acá. Aquí se ve muy claro, pero en realidad es un color gris grafito, digamos. ¿Qué tamaño tiene? 20 por 40, sí. Y bueno, un segundo proyecto que les quiero enseñar fue producto de una iniciativa. Es producto de una iniciativa que se lanzó… Vaya, ok. Que se lanzó por Fernando Romero, un arquitecto muy famoso en la Ciudad de México, que tiene un despacho bastante grande, y lo que él lanzó como iniciativa fue invitar a despachos muy jóvenes para intervenir viviendas de bajos recursos y de alguna manera empezar un programa de mejoramiento de vivienda. A nosotros nos pareció muy interesante la propuesta y nos tocó este primer ejercicio. Desafortunadamente después la propuesta ya no progresó y se quedó esto en un proyecto, que me parece muy desafortunado, pero de todas maneras me gusta presentarlo en este contexto, precisamente porque creo que puede generar una conversación en torno a la vivienda mínima. Esta era la vivienda que nosotros nos habían asignado para recuperar, había también un presupuesto muy limitado. Y esta vivienda pertenece a una familia compuesta por una madre adolescente, una chica de 19 años, y en ese momento pues su bebé de pocos meses. Cuando ella se embarazó, el padre, como un acto también de protección o como de generarle como una especie de patrimonio, le regala este cuarto que tenía en un terreno cercano a donde ellos vivían. Y bueno, pues este cuarto en realidad se utilizaba un poco como bodega, pero pues es esta intención también, como les decía, de protección y de empezar un patrimonio que es muy simbólico y muy habitual en México. Esta es la familia, la chica que está vestida de negro es la dueña de la casa. Y las condiciones de vida son sumamente difíciles ahí, no hay agua corriente, no hay gas, no hay luz, si se necesita luz a veces ponen gasolina a un generador y se tiene, pero es por pocas horas, y eso complica mucho también la forma de vida, el equipamiento y la forma física de la casa sí determinan incluso la dieta de esta familia. Aquí se puede ver el espacio interior, es un cuarto único con un techo muy frágil. El baño no se puede utilizar como baño precisamente porque no tiene agua corriente, entonces funciona como una especie de bodega, que es lo que está atrás de esa cortina. Y bueno, la dieta, como les decía, pues también se tiene que modificar para simplificarla, porque lo que se hace es calentar con leña agua en la parte de afuera, y entonces básicamente la dieta de esta mujer consiste en ramen instantáneo, cosas que se puedan preparar así de fácil por el tiempo que implica tener también el cuidado de un niño muy pequeño, y bueno, en ese momento pues leche en polvo para el bebé. Todas las actividades suceden entonces al exterior, la cocina, el lavado de los trastes, de la ropa, incluso el aseo personal tienen que suceder al exterior muchas veces para poder calentar el agua, no tener que moverla, cargarla y demás. Y bueno, también el área social de la casa sucede al exterior. Cuando ella recibe visitas, lo hace en este pequeño espacio que tiene al exterior, donde también hay más calor, está el sol, no es un espacio tan opresivo como adentro. Y lo que nos proponía la iniciativa era, bueno, tiremos este cuarto y hagamos una vivienda de cero. Y a nosotros nos parecía muy importante también rescatar el valor simbólico que tenía este gesto del padre de regalar este primer espacio, este primer refugio a la hija. Entonces, lo que decidimos hacer fue empezar a utilizar esto y realmente invertir la situación y convertir este espacio, que era muy encerrado y opresivo, en un lugar que permitiera generar una serie de espacios consecutivos y que permitieran crecer a la familia, no nada más en términos materiales, sino también como estructura familiar. En México, no sé si hay estudiantes de México aquí, ¿sí? Bueno, ustedes seguro están familiarizados con el término las varillas de la esperanza, que es los redondos de la esperanza. Es algo que se ve en muchas de las colonias marginales en la Ciudad de México, y lo que sucede es que se construye un primer piso y se dejan los redondos expuestos en un afán como de
algún día cuando tengamos un poco más de dinero se construirá un segundo cuarto y un tercero y entonces iremos terminando esta casa. Entonces hay una doble condición ahí que se contradice porque por un lado es tener como este optimismo que las cosas van a mejorar y que se puede seguir construyendo este espacio, que es un espacio en continua evolución, y por otro lado hay una connotación negativa de tener estas varillas expuestas siempre, se asocia con un acto, pues con un fallo, ¿no? Con no poder terminar la vivienda también de un solo golpe. Entonces, como pensando en esta idea era cómo podemos hacer una vivienda que también vaya poco a poco creciendo y que se sienta terminada al mismo tiempo. Entonces, la propuesta fue quitar el techo, que era una cosa muy sencilla porque era un techo de lámina que era básicamente muy fácil de quitar, y remover el muro que estaba con la ventana y la puerta, de tal manera que se generara un espacio abierto como un patio, pero que estuviera contenido y protegido. Y después proponer una vivienda que se hiciera de manera progresiva, un primer cuarto y después un segundo, o sea, digamos, el primero era un cuarto único que compartía todos los espacios, cocina, espacio social y demás, y después unas habitaciones que poco a poco se iban construyendo dependiendo de las necesidades futuras de la familia. Decidimos dejar este patio precisamente porque sabíamos que probablemente se terminaría la vivienda mucho antes de que llegaran los servicios a esta zona, entonces todas las actividades estas de cocina y lavado pues tendrían que seguir sucediendo al exterior. Entonces este patio en realidad se vuelve una especie de corazón de casa que sirve como semilla para después comunicarse con los demás espacios. Esta es la fachada norte, la que les enseñé hace un momento era la fachada sur, que sí se abre para también tener una ganancia térmica un poco mejor. La fachada norte es completamente ciega porque es la que da a la pequeña calle que llega a la casa, entonces queríamos hacerla como un espacio mucho más privado y ciego en ese sentido, despegándonos un poco del suelo también para alejarnos de la humedad y poder tener una superficie, digamos, como despegada del suelo. Y aquí se puede ver la planta. Este primer espacio es el que era el cuarto donde habitaba la familia y entonces se plantea ese primer espacio como corazón o como hogar, literalmente, donde se tiene primero una estufa al aire libre, una estufa de leña y un lavadero al exterior. Ahí hay un cancel y después poco a poco cuando se fueran teniendo los servicios, pues eso se introduciría a la vivienda. En un primer momento en este cuarto que solo tiene la separación de un baño, pues aquí se incorporaría la recámara tal vez y un pequeño espacio social con estas dos columnas que generan un pórtico hacia este patio y poco a poco se iría construyendo una recámara y después la otra y eventualmente incluso un segundo piso y seguir construyendo la vivienda. Aquí se ve la sección con el primer cuarto y cómo tenemos este espacio techado pero que convive con el espacio abierto, y las varillas de la esperanza, lo que hicimos, la única operación y que fue una operación muy sencilla es doblarlas para generar esta especie de baranda donde pues se puede aprovechar el espacio como un espacio social y al mismo tiempo se da la sensación de que ya es una vivienda completamente terminada, pero tiene la posibilidad de seguir creciendo. Esta es una imagen rápida, como ven el contexto pues en realidad es único, ya hay pocos lugares así cerca de la Ciudad de México. Y otra condición muy importante era cómo podemos utilizar un material que además la gente asocia con una connotación negativa, casi siempre quieren aplanarlo, adornarlo, porque también es una forma de expresar que no están en una condición poco ventajosa económicamente. Entonces lo que decíamos nosotros, bueno, es que no es que no haya materiales dignos, todos los materiales son dignos y tienen posibilidades. Y de repente encontramos este ejemplo con uno de los vecinos que también tenía un lavadero en las cercanías y lo único que había hecho era voltear el bloc y tener este patrón que nos parecía muy interesante. Entonces lo que hicimos fue robarnos la idea y proponer que también toda la fachada, bueno, toda la casa se construyera de esta manera. Y lo que permitiera no solamente tener este patrón, sino también tener en la fachada norte una serie de perforaciones que dejaran ver o tener contacto con la calle, pero de manera como muy sutil. Entonces, lo único que se proponía para evitar que el viento o el agua entraran en la casa, lo tapábamos con unas canicas, ¿no? Una canica de vidrio, y entonces pues el paisaje se copia, pero se copia como de una manera inversa, es una especie como de mirilla, entonces tenías una serie de mirillas en toda la fachada
y en la fachada oriente, poniente y sur, pues esto hace que la luz entre a la casa como haciendo este patrón de pequeños puntos en la vivienda. Esta es la imagen. Como les decía, desafortunadamente esta casa nunca se llevó a cabo. Nosotros seguimos trabajando por nuestra parte, como generando también estos ejemplos de mejoramiento a la vivienda. Ahora mismo estamos empezando uno, que hace apenas unas semanas empezamos a hablar con la familia que vive en un terreno de condiciones similares. Entonces me parece que es algo que se debería de seguir pensando, y las oportunidades de generar algo interesante me parece que están ahí. Este es el patrón que les platicaba. Y en términos de uso del material y cómo podrían repensarse sus posibilidades, también me gustaría enseñarles que es un pabellón y que además tiene como un sentido utilitario completamente distinto. Un pabellón que se hizo para el Museo Experimental El Eco, que es un espacio que se diseñó por Matías Geritz, que es muy potente, que es muy difícil de tratar de intervenir porque justamente tiene ya una presencia muy, muy importante. Y lo que nos pedían era generar un espacio polivalente que se pudiera modificar, que permitiera una serie de eventos y de programa que ya tenía muy específico el museo. Y nosotros pensábamos, bueno, definitivamente no queremos hacer una cubierta porque eso compite fuertemente con el museo. Entonces lo que queremos hacer es una superficie que de alguna manera reaccione no solo al programa del museo, sino también a cómo la gente va viviendo ese espacio y cómo lo puede ir modificando según sus necesidades. Un poco estábamos pensando también en una frase que dijo Brenda Lozano, una escritora muy joven, pero muy talentosa también mexicana, y en una entrevista ella mencionó que el trabajo de un escritor le parecía casi idéntico al de un albañil o de un constructor. Ella decía que era como poner palabras una al lado de la otra y a partir de eso ir construyendo una frase hasta que se tiene un texto o una historia. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues si esto es posible, esta comparación entre la literatura o la escritura y la arquitectura, ¿por qué no podemos pensar que de pronto, como en otros ejemplos de poesía incluso neoconcreta, como este ejemplo de Ferreira Goulart, podríamos tener el máximo de expresión con un mínimo de palabras? Es decir, podemos encontrar un módulo o una pieza modular que nos permita que a partir de su repetición se generen una multiplicidad de significados. Y pensamos inmediatamente en el bloque gris nuevamente, porque es una pieza que se fabrica industrialmente, es modular, es completamente rígida, ortogonal, parece que es súper aburrida básicamente, pero lo que permite es esta variedad de expresión que a mí me parece riquísima. En esta fotografía lo que podemos ver es que con un solo material lo que se hace es tener todas las expresiones posibles y que incluso las fachadas que se presentan aquí de alguna manera reflejan la organización familiar, las estructuras, las necesidades de espacio y demás. Entonces, ahí está. Este fue nuestra única palabra para esta composición, o nuestra única letra básicamente. Y también lo que estábamos tratando de explicar es un poco esto que nos dice Agnes Martin con este dibujo, que es un dibujo donde solo se trabaja una retícula y parece que de lo que nos habla es de la repetición, pero en general yo creo que lo que nos está diciendo aquí Agnes Martin nos habla de la diferencia, precisamente a partir de este pretexto de repetición. En este dibujo lo que se empieza a notar es el cansancio de la mano, la textura del papel, cómo se va desgastando el lápiz. Entonces todas estas sutilezas empiezan a ser reveladas precisamente por la continuidad del trabajo. Nosotros decidimos poner estos bloques también de una manera como muy estricta, muy rígida, en unas líneas, pero que nos permitieran empezar a organizarlo de una manera a nosotros, como se ve en esta sección donde se generó como una especie de foro, y al mismo tiempo estos bloques, cuando se movieran y se reorganizaran, harían evidentes los movimientos propios de la gente. Entonces es como poner en evidencia que uno programa la arquitectura de una manera y la ejecuta, pero al mismo tiempo la arquitectura se vive y se transforma de otra.
Es un poco como jugar con las palabras y si pensamos en estos ejemplos, de pronto quitar un par de letras y ponerlas en otro lugar, cambia completamente el significado de la frase que queremos decir. Aquí se puede ver ya el patio intervenido, con dos niñas jugando y que estaban como reorganizando, y se pueden ver las piezas que ellas estaban moviendo. Se construyeron una especie de pequeña ciudad. Yo sé que esto en muchos lugares estaría prohibido, niños moviendo bloc, sería imposible, en mi país sí se puede, no pasó nunca nada. Ahí se les ven moviendo las piezas, y al final pues teniendo como este espacio de fortaleza, de refugio y quedándose ahí. Entonces ahí es donde se hace evidente estos dos movimientos, el programado y el más pues digamos espontáneo. También la condición modular permitía que algunos otros artistas que eran parte del programa incorporaran este espacio a sus propios performances o sus propias necesidades espaciales. El caso de Pia Camil y su grupo El Resplandor, que lo que hacen es adaptar este espacio, y lo que nos pedían ellos es que les construyéramos un iglú. Les explicábamos que eso era imposible, que estas piezas no permitían hacer eso, entonces les generamos como este pequeño círculo y ahí se ve a ellos en el performance. Y también esta serie de pláticas que se dieron para un congreso de arquitectura. Entonces había como toda esta posibilidad de organización. Y otra parte importante para nosotros era poder, digamos, regresar el pabellón a esta idea original que viene de la ciudad y cómo se puede reincorporar a la ciudad todas estas piezas. Entonces, la idea y la propuesta era que si alguien necesitara llevarse 2 bloques para terminar el librero en su casa, o 50 piezas para hacer una mesa, o 300 para poderse hacer un primer cuarto, lo pudiera hacer. Y bueno, pues que regresar un poco a esto, ¿no? A la forma de expresión y a la multiplicidad de significados. Y bueno, pensando cómo podemos leer también esta multiplicidad de significados a partir de una fachada o a partir de una primera imagen que nos da esta membrana que se vuelve el espacio o el umbral entre lo público y lo privado. Me hicieron una comisión, la misma galería que seguramente ya vieron con Carla ahora que vino, porque es el mismo espacio para el que ella hizo estas piezas como imanes. Es una galería que se dedica exclusivamente a la arquitectura, especialmente exponiendo a gente muy joven y haciéndoles la pregunta de revisar su propio trabajo, pero pues cuando se tiene muy poco trabajo, lo que se hace más bien en lugar de revisar lo que se ha hecho es más bien revisar a dónde se quiere ir o cuáles son las inquietudes o los intereses, y eso me parece muy interesante. Y para mí en ese momento era precisamente esto, como un objeto arquitectónico que separa interior y exterior, público y privado, nos puede expresar o no ciertas cosas. Si pensamos en la fachada en términos etimológicos, podemos recordar que fachada y facha comparten una raíz, es decir, con cara, con lo que proyectamos, con lo que somos, con nuestra identidad, pero también comparte una raíz etimológica con facere, que quiere decir hacer, es decir, la proyección de una identidad no nada más es un accidente o algo que se nos está dado, sino algo que construimos constantemente y es cómo nos proyectamos hacia el exterior. El país de donde vengo, y también ahora me doy cuenta también muy claramente aquí, la identidad se ha ido construyendo por una serie de capas que no niegan una a la otra, sino que van sumando y van enriqueciendo esta identidad cultural. El caso, por ejemplo, de Córdoba, ¿no? Donde está la ciudad romana, la ciudad musulmana, la ciudad medieval, o sea, todas estas capas se van repitiendo y es algo que también en la herencia mexicana funciona de la misma manera. Nosotros empezamos a construir la ciudad como un territorio artificial, un territorio ganado a un lago, y esta construcción estratificada ha continuado hasta nuestros días con la ciudad contemporánea. Es un poco como esta idea de los estratos, ¿no? Donde no es que un estrato niegue al otro, sino que lo va empujando, lo va alimentando, lo va transformando. Y bueno, se puede leer en ejemplos como el Templo Mayor, que no sé, seguramente ustedes han revisado a lo mejor, donde se construía un templo encima del otro,
cada determinado tiempo, de tal manera que no se negaba la estructura anterior, sino prácticamente se utilizaba como una forma de cimientos, no nada más materiales, sino también simbólicos, y que podemos ver también en casos ya de arquitectura de la colonia, por ejemplo, esta esquina del Museo de la Ciudad de México, en donde tenemos esta pieza, una cabeza de Quetzalcóatl, que es la que soporta toda la esquina con una arquitectura ya colonial, y que, digamos, no es que esté reconociendo una ni negando la otra, sino es esta mezcla muy interesante como de estilos y de composición. Y bueno, esta estratificación me parece que incluso la podemos leer en ejemplos de arquitectura que podrían parecer que no nos dicen nada, pero que nos están hablando a golpe de vista ya de varias cosas, como por ejemplo esta casa, que es típica de las orillas de la ciudad. Esto lo podemos encontrar en casi toda la ciudad. La mayoría de la arquitectura de la Ciudad de México no está hecha por arquitectos, está hecha por la gente que habita estas casas. Y aquí lo que podemos leer muy claramente es que, bueno, pues se trata de una sola familia, porque hay un solo timbre en la puerta, pero lo que también podemos leer es que hay 3 cabezas de familia, porque se tomaron 3 decisiones económicas distintas. Ahí se pintó de rosa, hay de amarillo, y allá arriba no se pintó de ningún color. Eso quiere decir que hubo 3 decisiones ahí en términos de lo económico. Y bueno, pues también en otros espacios podemos ver incluso cómo convive lo religioso con lo político, o en el caso de la vivienda verde que está acá en el otro lado, se puede también leer cómo se fue construyendo esta vivienda a lo largo de diferentes periodos de tiempo, primero en un primer nivel, después un primer cuarto allá con la ventana, que probablemente tenía solo esto como una barandilla, que después se convirtió en un cuarto, y finalmente pues un tercero. Entonces ahí hay una lectura que se puede hacer simplemente con ver este espacio así desde fuera, no tener que analizarlo, digamos, con encuestas ni nada más. Y esta condición podría parecer que desaparecería con la llegada del modernismo, pero a mí me parece que sucedió en el caso de la Ciudad de México una cosa muy interesante que más bien es lo contrario, como por ejemplo este ejemplo de un edificio anónimo. Otra vez no es ningún arquitecto reconocido, probablemente hasta se construyó por un ingeniero, no está catalogado, no es nada especial, pero al mismo tiempo lo es. Y lo que sucede es que esta fachada, que parece perfectamente modular y reticular y fabricada industrialmente, y que nos alejaría, digamos, de la personalización, y que sería un poco el típico caso del problema del modernismo, donde no se da lugar para la identidad. En este caso, lo que podemos ver es toda la riqueza y toda la multiplicidad de significados que se van haciendo hacia el interior de la fachada por la adaptación de estos espacios. Entonces, yo siempre digo que esta es una piel inteligente, es una piel reactiva, es una piel que va reaccionando a la necesidad de protegerse del sol, a la necesidad de tener un anuncio, de relacionarse con la calle, o lo mismo negar la calle para hacer un espacio completamente cerrado. Y pues también otra vez, ¿no?, incluso la expresión religiosa, no sé si alcanzan a ver acá abajo, pero hay una serie de arcángeles que están intencionalmente puestos hacia la calle. Entonces es esta relación de cómo me proyecto, qué es lo que quiero mostrar y cómo me quiero mostrar al mundo. Y por otro lado, pues también se pueden haber otra serie de adaptaciones ahí de convivencia que ahora les muestro más a detalle. E incluso se puede, ya como en este caso más específico, de las propias pretensiones estéticas que tiene la gente, ¿no? Esta oficina quería ser un espacio afrancesado, o bueno, vaya a saber qué estilo es esto, y decidieron hacerlo adentro de esta protección de esta piel que parecía dar como cierto anonimato, aparentemente, y entonces se puede hacer lo que uno quiera hacia adentro. El ejercicio que se hizo entonces fue tomar una serie de fotografías que funcionaran como una especie de tomografía, que nos fuera dando todas estas añadiciones poco a poco hacia atrás, y en donde podemos ver incluso, por ejemplo, esta solución para un problema de humedad que tiene todo el edificio, y que es una canaleta ahí para sacar el agua. Es un ejemplo que se repite, digamos, en lados opuestos del edificio, lo cual nos está diciendo que los vecinos tienen una comunicación y que se comparten soluciones prácticas, y que eso genera como cierta convivencia. También se pueden ver las adaptaciones para cerrar el espacio, como decía, ahí aparece otra vez la canaleta, que es otro piso completamente distinto.
y otros que tienen esta relación que les decía como más directa con la calle al proyectar, por ejemplo, esta agencia de viajes. Y esto lo que genera es un poco como lo que hace Giuseppe Pennone al tratar de descubrir el origen de la pieza que está labrando. Es una pieza que habla de sus propios procesos constructivos o de su propio crecimiento. Ahí se puede ver a Giuseppe Pennone tratando de encontrar el árbol más joven dentro de este tronco masivo. Es una especie como de trabajo arqueológico. Y estas fachadas pues comparten esa situación con estos materiales como la madera o como ciertas piedras que incluso fueron utilizadas en el modernismo, como Adolf Loos, que incluso si se rechazaba el ornamento, sí se permitían el uso de este tipo de materiales y creo que también lo hacían porque eran materiales que de alguna manera estaban hablando de eso, de otros procesos mucho más complicados y sutiles como esta organización donde te habla también otra vez, y regresando un poco a la idea de Calois, de estas presiones y estos accidentes y de estas historias que se cuentan a partir de un solo material, o como el caso de los mármoles utilizados por Mies. Bueno, toda la serie de fachadas se presentaron como en estas láminas. La galería es un espacio triangular muy pequeño, entonces lo que se buscaba era generar esta sensación de que es un edificio infinito, pensando un poco en que es un edificio que se repite en muchos de los barrios de la Ciudad de México, entonces es algo que está siempre presente y bueno, pues para generar esta multiplicidad de espacios. Algunos años más tarde, bueno, en realidad fue paralelo. Otro proyecto que permitía como revisar esta relación entre la fachada y un espacio interior y la relación con la calle o con el espacio público fue la Tallera Siqueiros, un concurso que se organizó en 2010 y que, bueno, la obra se terminó en 2012. Fue un concurso que lo que buscaba era recuperar la casa estudio de David Alfaro Siqueiros, uno de los muralistas más importantes en México. Esta era la casa de descanso y el taller de trabajo de David Alfaro Siqueiros, donde pintó algunos de sus murales más importantes. Hay una contradicción con Siqueiros porque aunque él abogaba por el movimiento muralista y la necesidad de que fuera arte público, él en realidad tomaba muchas comisiones privadas y aunque se declaraba un comunista ferviente, pues tenía una casa de descanso con alberca. Entonces, bueno, ahí había algunas contradicciones. Esta es la situación en la que nos encontramos nosotros, la Tallera, un espacio que estaba cerrado a una plaza que es la que vemos aquí al frente y que tiene varios escalones hacia abajo. Es una plaza bastante grande, pero que en este momento se encontraba en un estado de franco abandono, incluso era un lugar peligroso en la noche. Y los murales que se ven aquí en realidad dan también a un patio de trabajo que era donde se trabajaban estos murales. Entonces, de alguna manera, pues este mural estaba dando hacia la calle, pero funcionaba como una especie de barda con el espacio ya interior del taller. Esta es, digamos, la parte de atrás del mural. Del lado derecho ustedes ven pero la parte de atrás está el que da a la plaza. Este es el espacio del patio y al entrar al patio, pues la verdad es que la sensación como tan potente de tener estos dos murales enmarcando pues nada, se vuelve muy contradictoria y esa fue la idea principal. ¿Qué pasa si tenemos estos dos murales y en lugar de no dar a ningún espacio y de cerrarse y de generar un patio que realmente tendría que ser controlado y pagar un acceso para ver estas piezas, ¿por qué no las giramos y hacemos que se active la plaza de otra manera? Es un poco como hacía Pape en este ejercicio de los bichos de bolso, donde al doblar una pieza en realidad lo que se está haciendo es modificar literalmente todo el espacio que lo rodea. Es como desdoblar un espacio, entonces en lugar en un museo de estar perdiendo un patio, lo que está haciendo es ganar una plaza y la plaza con el nuevo programa del museo se alimenta y se activa. Estas son las plantas.
Estos dos murales que se ven aquí, estas dos líneas rojas, son los que les enseñaba. El primero es el que se ve hacia la calle, con el pequeño mural que se veía acá como muy deslavado, que en realidad no es una pieza de Siqueiros, sino de uno de sus alumnos y que se perdió. Estaba acá, la plaza está aquí al frente, y la segunda fotografía está tomada de en medio, donde están los otros dos murales. Entonces, la operación era girar los murales, abrir la plaza, forzando un poco esta perspectiva. Y el resto de los espacios más bien habían sido una serie de espacios otra vez construidos con el paso del tiempo, que habría que de alguna manera consolidar y hacer un volumen mucho más uniforme, que tuviera una presencia como ya más institucional, porque eso es lo que también se estaba buscando, que se sintiera esto como un museo que ya generara otro tipo de condiciones. Entonces, en los huecos que quedaban como espacios ahí residuales, se generaron los talleres, las bodegas de transición, la bodega permanente, y en este pequeño corredor se conectaba el espacio de los talleres con el espacio de la sala de lectura, que ve directamente hacia la sala de exhibición principal en un segundo piso, es decir, la sala de lectura está en un segundo nivel y ve por unas ventanas a la sala de exhibiciones. Y por otro lado había la posibilidad de, ya que estos grandes murales requieren de grandes estructuras para sostenerse, pues habitar esas estructuras y llenarlas del programa nuevo, que era la cafetería, la librería, el archivo Siqueiros. Ya eran estructuras de tamaño considerable que no tenían ningún uso. Entonces, lo más lógico pues era ponerles ahí el programa, en lugar de perder los espacios abiertos del jardín y del resto de la construcción. Esta es ya la fachada como quedó terminada. Ya se puede ver ahí la relación con la plaza y cómo realmente se abrió al espacio. Y por otro lado se puede ver también cómo detrás de los murales está el programa, pero sin hacerlo muy evidente. Es decir, aunque estos espacios realmente son muy necesarios para este tipo de instituciones, no queríamos que se sintiera que estás entrando al museo por una cafetería o por una tienda, como siempre sucede. Entonces quedan un poco como detrás del telón. Aquí se puede ver también otra de las cosas que nos ayudó a de alguna manera borrar estos espacios o hacerlos más útiles, fue la diferencia de nivel que existía entre la sala de exposiciones y la calle, que aprovechamos haciendo esta plaza como una rampa para poder tener una accesibilidad total por todas las personas, y al mismo tiempo eso nos generaba esta especie como de fosos en donde se podía entrar de ese lado a la cafetería y de este lado a la librería. Entonces, aunque estén conectadas con la calle y con la plaza, no lo hacen de manera tan evidente. De alguna manera se van ocultando mientras se acercan al museo. Y por otro lado tenemos estos tres planos que forzan la fuga un poco hacia el acceso del museo. Aquí se ven, esta es una de las primeras fotografías que encontramos del museo. Ahí se puede ver cómo está la nave principal, que ahora es el taller, y las ventanas que estaban ahí, que ahora son las ventanas de la sala de lectura que dan a la sala de exposiciones, y se pueden ver como todos los diferentes materiales de los diferentes momentos en los que se fue construyendo este espacio. Entonces, para unificar este espacio y darle una identidad como ya más propia de un museo, lo que propusimos fue generar una piel semitransparente, una especie de velo que, si se acerca uno lo suficiente, pues empiezan a leer en algunas zonas los cambios de material, y también empiezan a revelar las aperturas que son necesarias para ventilar e iluminar el museo, y que incluso permiten que, si las ventanas de la sala de exposición están abiertas, las piezas continúen estando protegidas y seguras, y hay una relación casi directa con la calle. Aquí se puede ver cómo el envolvente pues en realidad le dio la vuelta a todo el edificio, y cómo nada más cambian las esquinas para poder resolver cómo llega el material con el otro, y la relación que se tiene del interior con el exterior. Se conservaron todos los árboles del predio, no tuvimos que quitar ninguno, afortunadamente, a pesar de que el programa pues como que trataba de rodear y de apretarse lo más posible para no perder estos espacios. Todos los materiales otra vez son aparentes en un esfuerzo de otra vez hacer lo más posible con los menos recursos.
Y eso fue un problema importante con el museo en algún momento, porque nos decían, es que un museo no puede tener concreto aparente. Y le poníamos al director, bueno, a la directora en ese momento le decíamos, pero si todos los museos tienen concreto aparente, ¿no? O sea, eso es como algo ya típico, y le costaba mucho trabajo como asimilarlo hasta que ya vio el resultado final, porque cuando está en proceso de obra lo sentía nuevamente como que es algo inacabado, como que había que ponerle un plafón y pintarlo de algún color, porque si no, eso no estaba resuelto. Ya que vio el resultado final dijo, bueno, ya me hace sentido, y ahora ya le gusta muchísimo, ya defiende mucho su tallera, pero nos costó bastante trabajo como esta labor de convencimiento de que la honestidad material también tiene cierto valor. Y lo único que se hizo fue conservar en blanco todas las preexistencias. Entonces también esto nos ayuda de alguna manera a acusar lo que ya estaba ahí, lo que encontramos y que ya estaba pintado de blanco en ese momento, y lo que hicimos nosotros como extensión. Por otro lado también está este afán de tener los materiales aparentes. Tampoco es una casualidad, sabemos que en México los recursos son muy limitados para el mantenimiento, y entre más acabados se tengan, más riesgo de que envejezcan mal, o más riesgo de que haya pues también digamos fugas de capital para decir, bueno, es que se compraron 3 cubetas de pintura y en realidad se compraron una, y toda esta serie de cosas que estábamos también tratando de evitar. Es decir, el material también puede ser como una postura frente a lo que podría ser una institución pública y cómo se tendrían que reorganizar los recursos o hacerlos un poco más eficientes. Ahí se puede ver la misma esquina que les mostraba hace rato, pero ya de noche, y cómo se revelan los espacios de los talleres, que son un poco más grandes, los baños, y también el espacio que comunica los talleres con la sala de lecturas, donde está este patio con este árbol, y cómo funciona también como una especie de lámpara en la noche, que comunica con el jardín de la residencia artística. Y aquí el espacio que está en la cafetería, justo debajo del mural, y donde se puede ver la diferencia de nivel entre ya la entrada del museo y los patios que se generan en este foso, que son propios de la cafetería. Entonces se genera también como estas bolsas de espacio más controlado o más íntimo para cada uno de los usos nuevos del museo. Y bueno, aquí se puede ver otra vez también cómo se va perdiendo la vista de la cafetería y de la librería, y cómo en la noche ya se ilumina en la sala de lectura que les decía que da a la sala de exposiciones. Ya me estoy quedando sin voz. Y bueno, brincando a otro proyecto público, pero de una escala mucho menor y con una complejidad completamente distinta, les voy a enseñar este proyecto que es el foro público, el Civic Stage, hecho para la Trienal de Arquitectura de Lisboa en 2013. Fue una comisión que nos hizo José Esparza, un curador mexicano también muy joven y muy talentoso, y lo que él nos pedía era que hiciéramos un podio, un foro, porque el programa que él estaba desarrollando buscaba hacer una crítica no nada más de todo lo que sucedía en el espacio público y cómo dar voz a aquellos que no la tienen, sino también cómo se establece la relación entre orador y público. Nosotros pensábamos entonces en tomar las palabras que resonaban con nuestros principios también, y a partir de eso generar una propuesta. También estuvimos revisando mucho de cómo las protestas han cambiado, cómo son espacios como mucho más horizontales, en donde todo el mundo puede levantar la voz, pero es un espacio donde no hay jerarquías y donde definitivamente no hay esta relación como ahora, que donde yo estoy en un podio con un micrófono y ustedes están sentados allá, sino es más bien una cosa más, se torna más en una conversación y en una construcción común, que en un diálogo en un solo sentido. Entonces, definitivamente, el espacio tenía que ser un espacio circular para que no hubiera esquinas y no hubiera ninguna jerarquía. Es un espacio donde todos son iguales. Y por otro lado, queríamos hacer evidente cómo una voz en realidad es más alta dependiendo de la cantidad de personas que la escucha. Y eso, bueno, es algo que lo vemos incluso en la tecnología, ¿no? Es ya muy común, el que tiene más likes es el que tiene más presencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera como muy sencilla y muy tangible, muy visible de alguna manera? Entonces, ¿cómo levantas la voz?
pues a partir del peso que tiene tu audiencia. Y literalmente entonces la voz se levanta dependiendo de cuántas personas te estén escuchando en el foro. Entonces la propuesta es un disco circular de 15 metros de diámetro con una base facetada para poder controlar también estas digamos, desniveles o como el vaivén, poderlo hacer suavizar de alguna manera. Y bueno, pues eso permite que esto funcione como una especie de sube y baja. Otra de las condiciones que necesitábamos hacer era adaptar este espacio para una obra de teatro que se presentó en la Trienal, hecha por Andrés Jaque, que seguramente todos ustedes conocen. Es un despacho de arquitectura también basado en Madrid. Se presentó una obra de teatro muy interesante que si pueden buscar en YouTube, que seguro está, véanla, es Superpowers of Ten. Y bueno, esta obra se iba a presentar en la Trienal y lo que nos pedían era que esto funcionara como una especie de escenario, y decidimos otra vez hacer el mismo ejercicio y decir, bueno, pues vamos otra vez a invertir esta condición y no vamos a hacer que la obra se presente arriba de la plataforma, sino pongamos al público allá arriba, y entonces lo que hacemos es que la ciudad se vuelve el escenario para esta obra de teatro. Entonces, al poner esta cortina perimetral, lo que se hace es ir enmarcando estos paisajes o estos recortes de ciudad, y eso nos permite ver otra vez con más detalle o con nuevos ojos todos estos pedazos de ciudad que ya nos hemos ido acostumbrando a ver y que al momento de enmarcar pues revisas de otra manera. Y por otro lado también sucede esta convivencia entre lo que es la puesta en escena y la vida de la ciudad y cómo pueden contaminarse una con otra. Otra de las cosas importantes a resolver era la plaza en la que se iba a ubicar este foro. Lisboa está llena de plazas, seguramente muchos de ustedes conocen Lisboa, y casi todas estas plazas tienen monumentos muy jerárquicos que están casi siempre en una posición central, simétrica, y hay una relación siempre de un espacio público con un edificio público también, o uno religioso, lo cual ya marca una jerarquía muy importante. Entonces estuvimos revisando cada una de las plazas y viendo cuál podría ser la más adecuada. En algún momento pensamos en Rocío, que es esta plaza rectangular. Si pueden ver ahí, se ven las dos fuentes y luego una plataforma circular que en realidad es una ventilación, y decíamos, bueno, pues esa funciona bien porque si ponemos el foro del otro lado, muchas gracias, lo podemos hacer como también un contrapeso. Y al revisar esta plaza, lo que hicimos fue encontrar en ese lado, no sé si la alcanzan a ver, ahí es Figueiras, y bueno, sí se ve claramente, que es una plaza que es completamente distinta a todas las demás que están en la misma zona central de Lisboa. Es una plaza que no es un espacio público, no es un espacio turístico. Gracias. Bueno, más agua. Voy a tomar agua entonces, porque si no me van a seguir trayendo. Bueno, ahora sí ya. Como les decía, es un espacio que no es un atractivo turístico, se vuelve más bien un espacio de la vida cotidiana de la ciudad. Tiene un monumento, pero el monumento está desfasado y niega de alguna manera el espacio que lo rodea. Se vuelve más bien un espacio de paso porque ahí está una salida de metro, las paradas de autobús, el sitio de taxi, ahí todo sucede. Entonces parecería más bien un espacio de transición o un espacio donde uno pasa y no se da cuenta qué es lo que está sucediendo, pero que al mismo tiempo cuando ya empiezas a estar ahí periodos prolongados otra vez, te das cuenta de que hay un montón de gente que sí la ocupa pero que no tiene visibilidad. Entonces nos parecía como el punto ideal para ubicar la plataforma. Aquí se puede ver ya el monumento con la propuesta de dónde se iba a ubicar la tortilla mexicana, como le decían. Y aquí ya se ve la tortilla puesta en el sartén. Y ahí podemos ver también la relación con el monumento, que parecía que lo habrían movido del centro, como si estuviera aburrido de ver ese edificio, y más bien lo mueven para que tuviera una vista ahí franca desde la calle. En realidad esta plaza lo que sucedió es que era un mercado público, que en algún momento se demolió, se convirtió en esta plaza y ahora tiene un estacionamiento en la parte de abajo. Entonces
Bueno, pues sí suceden todas estas actividades, pero no se había activado de tal manera que se volviera un espacio de protesta, de intercambio, de contacto, es siempre como un espacio residual. Toda la estructura se fabricó en México y se envió en barco a Lisboa. Aquí ya está montada la estructura en la plaza y ya es como la estructura en uso. Este es el momento en el que está la obra de Andrés Jaque. Estábamos todos sentados ahí, pues era la Trienal, entonces estaba lleno de arquitectos, diseñadores, algunos reporteros, y de pronto estábamos todos sentados en la plaza y la gente empezaba a salir a los balcones como diciendo, bueno, ¿y todos estos locos que están haciendo ahí metidos en esta gran ducha, no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y eso también estableció una especie de comunicación entre estos dos públicos. Digamos, era como un público que estaba al centro, un espacio de escenario, pero también una segunda capa, que era esta segunda audiencia, que era ya la ciudad y pues en su vida común. Entonces la gente empezaba a sacar sus sillas a la ventana y empezar a ver qué es lo que pasa ahí. Ya es la presentación de Andrés, entonces todavía más gente, yo creo que se empezaban a avisar así de están ahí, de verdad ya están locos, porque ya salían las piezas de Andrés Jaque, como ya las han visto todos ustedes, son súper coloridas y extravagantes. Entonces, y convivían eso muy bien con, por ejemplo, ahí se alcanza a ver un padre con su hija. Entonces sí se logró este espacio como de contaminación positiva, digamos, entre pues la audiencia como muy específica de una trienal, pero también con el espacio público y un público espontáneo y la ciudad y cómo se puede reenmarcar. Y bueno, pues la plataforma en alguna de las pláticas. Y ya para terminar, para que no me sigan trayendo más agua, porque me la voy a acabar, les voy a presentar un proyecto que estamos empezando ahora recientemente para la Universidad de Stanford, para uno de los edificios de dormitorios en la universidad. El edificio lo está diseñando y desarrollando Legorreta y Legorreta, que es un despacho consolidado muy importante en México. Y lo que nos pidieron es que diseñáramos una celosía para uno de los patios de los dormitorios. Y bueno, nosotros decíamos, bueno, qué bien que les haya gustado la celosía de la tallera, pero justo no queremos empezar a repetir cosas, nos parece una cosa como muy peligrosa, no queremos justo hacer eso. Entonces pensemos qué es lo que podemos explorar también nosotros a partir del pretexto de hacer una celosía. Y decíamos, bueno, ¿qué cosas nos pueden decir las celosías? Pues nos hablan de luz, de ritmo, de composición, y esas son cosas o términos que se comparten con otras disciplinas, como por ejemplo la música. El trabajo de Yanis Xenakis es clarísimo en ese aspecto. Él, siendo músico y ayudando a Le Corbusier a desarrollar muchas de sus estructuras, no nada más estructuralmente, sino también compositivamente, como en la Tourette, decíamos, bueno, ¿qué pasaría si esta composición o este ritmo lo pudiéramos percibir no solo con la mirada, sino también con otros sentidos o de otra manera? Y también pensábamos un poco en estos pasillos que eran los que nos habían asignado para poner esta piel, y decíamos, pues es que los pasillos también hablan del recorrido y de la transición de un espacio a otro, y esto es algo que todos nosotros hemos hecho en algún punto de nuestra vida, ¿no? O sea, jugar con una barda y decir, bueno, pues es este movimiento y esta memoria táctil, ¿no? Que casi cuando terminas de recorrerla ya sabes que estás llegando a casa o al colegio, y entonces vas o acelerando el paso o haciéndolo más lento, dependiendo si quieres llegar o no, y que tiene que ver con esa memoria más que involucra otros sentidos y no nada más la arquitectura como visión. Entonces la propuesta era hacer una combinación, digamos, de esta composición rítmica, trabajando con algunos elementos que entre más cortos pues generaran un tono más bajo, y entre más largos generaran un tono más grave, y que precisamente como una caja de música funcionaran a partir del movimiento, del recorrido y de la activación del espacio. Entonces, estos son algunos como de los estudios o como de los pretextos que empezamos a utilizar para componer esta celosía. Es una piel metálica que lo único que se hace es esta lámina, se pliega en triángulos para que funcione estructuralmente, para que sea autoportante y se rigidice.
Y después estas piezas se van recortando y doblando de tal manera que generen piezas más cortas o más largas para dar diferentes tonos. Y estas notas se combinan con una serie de silencios, que son los espacios que tienen que ir abiertos para cumplir con el reglamento de ventilación y de incluso de incendios, ¿no?, que sucede. Entonces, los puntos que teníamos ya como opciones para tener los espacios cerrados son los que se convierten en estas notas y lo que nos permite componer esta partitura o esta fachada. Estas son las piezas, digamos, y cómo se traducen de las notas allá a la sección. Y bueno, esta es una maqueta preliminar donde se puede ver este metal doblado, que lo que pretendía era generar como tramos más cortos y más largos. Y finalmente cómo queda ya la imagen, donde se pueden ver las piezas vacías son las que son los silencios y las que están llenas son las que van a generar distintos tonos. Y bueno, pues cómo conviven con el patio de tal manera que si alguien está recorriendo y hace este juego, no nada más lo ves, sino que también lo escuchas, o si no puedes ver, solo lo escuchas, o si no escuchas, solo lo ves. Entonces, y este es el espacio de noche, entonces también se genera este positivo negativo que siempre sucede en las celosías. Y bueno, ya para terminar me gustaría presentarles esta imagen. Es un dibujo de Robert Smithson, que se me hace que tiene mucha relación con con estas primeras imágenes que vimos de Roger Caillois, y también con esto que platicaba Brenda Lozano, que les decía, de cómo se construye un lenguaje. La arquitectura, en mi opinión, es definitivamente un lenguaje y se compone a partir de la erosión, de la traducción. No es nada más a través de la asimilación, es una materia viva, y me parece que esto es lo que explica Robert Smithson con esta imagen, y con esta es con la que me gustaría cerrar. Muchas gracias. Y bueno, no sé si haya tiempo para preguntas y respuestas, o si está bien o... O si alguien quiere agua. Hola Frida, muchas gracias. Me parece que fue una ponencia muy interesante. Yo soy de la UNAM y me gustaría que me dijeras quién es el arquitecto que más te ha influenciado en términos de sensibilidad en la arquitectura mexicana contemporánea. ¿Vivo o muerto? Bueno, se han muerto algunos últimamente, entonces... No, híjole, es que las referencias pueden ser muchísimas, ¿no? En realidad, y además creo que van cambiando todo el tiempo. A todos seguramente nos va pasando. Cuando empezamos la carrera empezamos a ver unas cosas y después van cambiando. A veces las referencias no necesariamente son arquitectónicas, sino vienen de otros lados, y eso es lo que me parece más interesante. Pero pues bueno, no sé, Scarpa, casi todos los brasileños, híjole, es que se me vienen a la mente muchísimas personas. Kahn, Lols, sigo, no sé, sí. Y bueno, las referencias que me parecen como más tejidas con los proyectos, pues las puse aquí, ¿no? Entonces... Stefan Gehry acaba de hacer una exposición en Madrid. Uh-huh. Ah, claro, está en el Reina Sofía ahora. Sí, me gusta. Sí, está todavía. Sí. ¿Has visto la exposición de Gehry? No, si logro regresar con tiempo a Madrid, pues me doy una vuelta, sí. Claro que sí. Creo que no voy a tener mucho tiempo, pero más bien no. Sí, no. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo. Gracias. La semana que viene probablemente Sí. tengamos aula americana, porque ha habido un problema con el visado de la arquitecta colombiana que tenía que venir justo la semana que viene. Seguramente vamos a verlo, a trasladarlo a la otra semana posterior. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Gracias,